FM completamente en vivo. Muy buenas tardes y bienvenidos a su radio favorita, Radio Pentágono 91.5 FM. Gracias por siempre preferirnos y estar pendientes de nosotros. Bueno, ya entrando en ambiente, hoy hablaremos de un tema que incluye familia, niños, adolescentes, adultos mayores y sobre todo sexualidad. Y en la actualidad es un tema muy extenso donde millones de personas tienen diferentes opiniones y asimismo sacan sus propias conclusiones. Pero ¿qué es educación sexual? Pero bueno, no solo yo voy a opinar y a despejar mis dudas, sino que junto a mis compañeros hablaremos de aquello. Buenas tardes a todos los oyentes que están aquí en Pentágono 91.5 FM. Como lo acabas de mencionar, es un tema que incluye los agentes socializadores, pero antes de abarcar este tema tenemos que saber qué significa educación sexual. Este término está relacionado a las enseñanzas, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. Es decir, que en la actualidad los jóvenes están predispuestos a una sociedad donde la sexualidad ya no es un tabú, y más aún en un país como este. Denise, cuéntanos un poco más sobre las estadísticas. Aquí voy a acotar algo. Según investigaciones, Ecuador ha cargado con el estigma de tener una población predominantemente joven frente a las naciones europeas o del norte de América y Asia Oriental, cuya población es considerada propensa a la longevidad. ¿Qué significa longevidad? Larga duración de la vida. Y ciertamente un factor muy influyente en este tema es la falta de cultura. Esta falta de información constituye una gran preocupación. Y aunque el gobierno ecuatoriano incorporó a mediados de 1992 la educación sexual en las escuelas como estrategia para cambiar y combatir ese problema, América Latina ocupa el tercer lugar con embarazos adolescentes y se encuentra propenso a sobrepoblación. Según evidencias presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en octubre del 2018 añadió que la población ecuatoriana alcanzó los 17.096.789 habitantes. Escúchelo bien, 17.096.789 habitantes. Así como lo mencionas, Ecuador es un país sobrepoblado con más de 17 millones de habitantes, teniendo una población activamente sexual, siendo en su mayoría jóvenes. Planteemos algo. ¿Por qué está sobrepoblado? Sencillo, esto se debe a que todos los días 2 de cada 3 jóvenes entre 15 y 19 años, según investigaciones, quedan embarazadas por primera vez. Más de la mitad de estas son embarazos no deseados. Si sales a preguntarle a estas chicas si tuvieron la respectiva educación, ya sea en la familia o en el colegio, lo más probable es que respondan un no. Nosotros como país, como ciudadanos, como seres humanos, es necesario que tengamos una educación sexual adecuada con la información correcta y no errónea. Y no solo para evitar embarazos no deseados, sino para erradicarlo como parte de nuestras vidas. Una sexualidad sana y llevada de la mejor manera sin ningún prejuicio. Exacto, Micaela, y esto se debe a que los jóvenes de hoy en día tienen una actitud más liberal respecto al sexo. Tienen muy claro su derecho a tener relaciones sexuales. Cada vez se ponen menos condiciones para acceder a estas. Basta con que los dos nos apetezca y ya. No es necesario que haya amor ni compromiso, aunque estos suelen ser requisitos muy importantes para otras personas. Pero como sabemos decir, es nuestro cuerpo, pensamos que podemos hacer lo que queremos y no medimos las consecuencias. Por eso, busca, infórmate y actualízate. El sexo es bueno, pero si lo haces correctamente. Que los anticonceptivos sirvan para disfrutar más del sexo, sin preocupaciones y no solo para evitar consecuencias indeseadas. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa. No se despegue de su radio favorita, Pentágono. Al regreso estaremos con una experta en el tema y despejaremos muchas dudas. Ya volvemos. Por 91.5 FM completamente en vivo. Regresamos con Pentágono 91.5 y al lado mío se encuentra una profesional de la psicología, Alba Zambrano. Bienvenida. Hola chicos, gracias por la invitación a la radio. Bueno, este tema es como ya lo hemos mencionado, es muy complejo, tiene mucho de qué hablar, es muy amplio. Entonces, comencemos con la pregunta, Micaela, a ver. Bien, la sociedad asocia automáticamente la sexualidad con las relaciones sexuales. ¿Sexo y sexualidad es lo mismo?
No, definitivamente no. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando directamente sobre tus genitales, de hombre y mujer. Sexualidad se encamina más al desarrollo psicobiológico, tiene que ver con tu orientación sexual, con el esquema que tienes, la visión sobre tu cuerpo, tiene que ver sobre las emociones, las fantasías, tiene que ver más inclinado completamente a las filias, los deseos, la pasión, el reconocimiento de tu cuerpo, la homosexualidad, la bisexualidad, es completamente diferente, es el sentir de tu sexualidad activa. Educación sexual es el tema, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es muy directa. ¿A qué edad es apropiado informar de sexo? Bueno, la información tiene que llegar desde casa, siempre muy clara y concisa, desde que los niños tengan conciencia de poder hablar sobre el reconocimiento de su cuerpo, el cuidado de su cuerpo, y a medida pues que va el niño creciendo y de diferentes etapas tú vas, ellos mismos te preguntan sobre el descubrimiento de su cuerpo, y en la medida de lo posible podemos hablar antes de cuando son pequeños, despejar ciertas dudas sobre su cuerpo, el funcionamiento, y empezamos a hablar de una preadolescencia que es desde los 9 años, que ellos empiezan ya a tener curiosidad y el gusto por el otro, y bueno, para ayudarlos a tener herramientas para lo que se viene dentro de una adolescencia, que es de 12 a 17 años. Tocando el tema de los niños, ¿cuál es la manera adecuada para referirnos a nuestros niños y jóvenes acerca de la educación sexual? ¿De qué manera le podemos hacer comprender esto? Bueno, como dije anteriormente, siempre con un lenguaje claro, preciso, dejar los tabú a un lado, muchos padres evitan el tener que hablar sobre este tema, siguen todavía poniéndole nombrecitos a las partes del cuerpo, estereotipos, entonces, exacto, entonces cuando el niño, incluso en un niño de 4 o 5 años, el conocimiento, y cuando tú se lo explicas de la manera adecuada, el niño te lo entiende más y no tiene como el adolescente que tiende a caer en la vergüenza, en sonrojarse, en que si le dice sexo o genitales o pene o vagina, todo es risa. Para el niño pequeño es mucho más fácil cuando utilizas imágenes, y ya te digo, de una manera clara y concisa. O sea, es decir, que los niños sientan la necesidad de saber de eso. ¿Cree usted que eso tiene bastante que ver, que los niños ya a temprana edad se le aparece la pubertad? A ver, el niño desde que tiene más o menos noción, de 4 o 5 años que está en un jardín, se viene la curiosidad de él por saber de dónde vienen los niños, que por qué le crece la barriga, que el hermanito, pero a partir de entre 9 años que empieza la preadolescencia, el niño tiene curiosidad, como les dije, por el gusto, y a partir de los 12 años, pues tu cuerpo ya está desarrollando, tus hormonas empiezan a moverse y entra la curiosidad de esto. También creo que ahí conlleva también de que a esa edad ya van teniendo sueños húmedos, los denominados sueños húmedos. Sí, esto es una parte biológica pues del cuerpo. Todo ser humano va a tener hombres y mujeres húmedos. También tienen sueños húmedos. Eso es parte del proceso del desarrollo evolutivo sexual en las personas. Claro, como también podemos hablar, estamos hablando de la educación sexual. En sí vemos cómo influye también o afecta a los sujetos que nunca le dieron educación sexual en las escuelas. Bueno, sí, porque vivimos todavía, en este país vivimos todavía con tabúes y cogemos con pinzas el tema de sexo, hablar de sexualidad y de sexo dentro de los hogares. Entonces, una persona que nunca ha tenido en casa la retroalimentación o el conocimiento de esto, es una persona que llega a ser un adulto y nunca ha explorado o ha conocido en realidad su sexualidad como tal. Entonces, tenemos adultos que solo viven una vida sexual de penetración, eyaculación, embarazo, pero nunca han explorado en realidad la sexualidad, que es mucho más allá de acostarse y tener una penetración y terminar. Psicóloga, ¿tratar temas de sexualidad incita o retiene?
No, la información siempre es buena, o sea, el hecho de que tú le hables a un adolescente de sexo de una manera clara, concisa y con información no significa que le estás incitando a tener sexo, significa que le estás dando herramientas para poder tener conocimientos y defenderse de estos todavía estigmas. Claro, y pero tabúes. herramientas de experimentación tal vez. Pero tú siempre empiezas con la palabra, tú vas a sostener a la persona con el diálogo, para que esta persona cuando tenga o se encuentre en este momento sepa cómo actuar. Es que ese es el problema, que los padres aún tienen ese temor de decirles y hablarles De del no sexo saber en qué momento. a los niños por temor, porque sienten que por hablarles ellos ya van a querer probar. Sí, sí, lo que pasa es que todavía es la ignorancia sobre el tema y el miedo. Venimos una historia social y todavía no rompemos con estos esquemas sociales de que el sexo es malo, de que el desapego también de la niñez a la adolescencia para los padres es todavía un poquito complicado porque te ven ahí como el chiquito y de repente creciste y hablar del tema cuesta un poquito. Y si no tuviste un patrón así dentro de tu entorno social, familiar, van a seguir esto de aquí. Todavía les cuesta un poco más. Psicóloga, ambiente cambiando de tema familiar. un poco, ahora con el tema del matrimonio igualitario, ¿cómo podemos hablar de educación sexual si ahora en los libros se habla de la unión homosexual? ¿Cómo les explicamos ese tema? Bueno, yo creo que hace algunos días ya se quedó en claro, se sentó que en Ecuador ya se aceptó el matrimonio igualitario, inclusive ya tenemos parejas ya casadas, entonces yo creo que el hablar de una manera abierta, incluso desde el reconocimiento de tu cuerpo a los niños, desde el factor de educación sexual en casa y para que ellos vayan ya abriendo y despejando las mentes, porque, o sea, ya no podemos, ya en Ecuador se aceptó esa ley, o sea, esto lo vamos a ver en los buses, en el taxi, y entonces las familias vamos cambiando, la tecnología, estamos en otra época y tenemos que irnos modernizando. Va a despertar más la curiosidad del niño adolescente en preguntar más sobre la información. Mira, no hay niño o adolescente malo o que llegue o etiquete. Hay adultos desinformando sobre esto, porque el tema no es malo, amor es amor. Las parejas se pueden amar siendo hombres con hombres, mujeres con mujeres. Parte de. Es parte, sí, de en esta sociedad que estamos viviendo. Y bueno, amor es amor, como te digo. Y el niño nunca te va a etiquetar. El niño va a tener la curiosidad de saber sobre el tema, pero no va a venirte a decir. Si el adulto te dice que eso es malo, el niño va a creer que es malo. Cuando nombramos a los padres estamos planteando que la educación viene desde la familia, pero también la educación en los colegios sería un complemento. Si bien es cierto, la educación para la sexualidad es un derecho según la Constitución del Ecuador, donde claramente dice en el artículo 347, numeral 4, asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. Sin embargo, en su mayoría la educación sexual como tal aparece en la materia ciencias naturales. Está bien, pero sería mejor impartirla como otra materia donde se hable detalladamente de lo que abarca la sexualidad, de donde salen preguntas sobre el aborto, gustos sexuales, embarazos y más. ¿Está de acuerdo con esto en que se implemente Que es una la materia materia sola. como tal? Exacto. Sí, definitivamente sí, podemos hablar sobre que de todas maneras dentro de las instituciones educativas, bueno, sea en libros, también ya se está hablando de esto y debemos abordar más el tema, como les dije, aquí todavía es un tabú. Pero también está el hecho de también tema religioso, porque hay colegios religiosos que no hablan de eso. Bueno, pero es que la religión, la política y el fútbol Claro, son temas son temas complicados. controversiales. Entonces, claro, de todas maneras, como te digo, eso parte de casa, porque tú en la tú al colegio vas a aprender y entonces la institución se va a ser responsable sobre un pensum. Pero en la actualidad vemos pues que estos temas deben ser abordados por la familia. Lo que como está tal. diciendo en ese momento es que el ambiente familiar es muy importante. Los padres tienen que ser la figura de apego. Y no obstante a los esfuerzos desarrollados por diferentes países en todas partes del mundo, los programas de educación sexual, escolares, no han dado los resultados esperados en términos de disminuir los embarazos a temprana edad o las tasas de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes. A ver, hay parte también es de el individuo como tal. Si
recibiste educación en casa y a pesar de eso sabes los riesgos, pues ya también estás exponiéndote a esto. Porque bueno, es verdad, aquí todavía no se legaliza lo del aborto, pero hay muchas chicas que lo están haciendo de manera clandestina. En potencias mundiales pues está legalizado y hay personas que lo hacen de manera como ir a una cita médica. Incluso los mismos doctores, cuando tú no los quieres, se lo recomiendan. Dejo claro, tener relaciones sexuales no es malo. ¿Ya? A la edad apropiada no es malo. La desinformación es malo. Bueno, la edad apropiada para iniciar las relaciones sexuales, pues también eso decide cada persona, porque puedo decirte, yo decido tener a partir de los 21 años, claro. O puedes tener a los 15, puedes tener a los 12, pero lo importante es tener la educación adecuada para poder tener las herramientas de protección sobre todo. Claro. Mira, este tema es muy amplio, hay muchas dudas, muchas preguntas de qué decir, pero el tiempo es ahora aquí también en la televisión como en la radio, pero me gustaría tenerle en otra entrevista, en otro programa, para despejar más dudas, más preguntas de, no sé qué dicen ustedes, chicas. Me parece sería muy buena otra entrevista con usted. Claro Alba, que sí, para nosotros muy es un interesante placer tenerla aquí. Muchas gracias, chicos, gracias por invitarme. Bueno, entonces para despedirnos vamos a concluir esto con un mensaje. ¿Qué un mensaje le daría a los padres, adolescentes, a los niños que nos están escuchando, por ejemplo, sobre la educación sexual? Bueno, yo considero que los padres debemos y somos los responsables de cada uno de nuestros hijos. Debemos orientar en la medida de lo posible para evitar futuros embarazos. En realidad, como les dije, tener relaciones sexuales no es malo, es parte del proceso del desarrollo evolutivo de los chicos, sobre todo por la curiosidad, pero como padres debemos tener la responsabilidad de darles herramientas para que ellos sepan defenderse, porque a medida que ellos van creciendo ya los padres no van a estar al lado de ellos cada segundo para decirte lo que hace, pero una persona educada, una persona que tiene conocimiento va a poder defenderse, va a poder hacer y tener un disfrute de la vida sexual activa que vaya a tener. Ahí lo tenemos a Alba Zambrano. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están aquí sintonizando Pentágono 91.5 de NIS. Despídete de esas personas que están oyendo aquí. Claro que sí, nos veremos en una próxima entrega. Nos estarán pendientes. Estén pendientes de Pentágono 91.5 aquí con la psicóloga en otra ocasión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Chicos. Hasta la próxima. Chao chicos, sigan aquí sintonizando 91.5 FM. Chao. Gracias. Hasta aquí llegamos en esta emisión, pero te esperamos la próxima con más entrevistas, saludos, pero además con toda la actitud. Con 91.5 FM completamente en vivo.